para reducir los efectos de diabetes tipo 2. In America, about 40% of the Americans have either type 1, type 2, or metabolic syndrome diabetes. En los Estados Unidos, aproximadamente 40 personas tienen tipo 1, tipo 2, diabetes o síndrome metabólica. Yo creo que México es casi igual con los Estados Unidos. This is similar across all Western countries. Y es muy parecido esa estadística dentro de todos los países en el oeste. The type of bacteria that is in most common in yogurt produces butyric acid. La clase de bacteria que se encuentra en yogur es la clase de bacteria también que produce ácido butírico. So we didn't test slinks, we tested butyric acid in these studies that have just been out in the last year or so. All of them confirmed the body and the colon benefit to butyric acid. Entonces, en esos estudios estudiamos los efectos del ácido butírico dentro del microbiota tras diferentes grupos de pacientes y todas las investigaciones sacaron la misma conclusión de que ayuda mucho a mejorarse, para decirlo así. So I'm going to jump to the second of the trifecta. Entonces voy a hablar del segundo de la trifecta. Who knows the second one I'm going to talk about? ¿Quién puede adivinar cuál? Optimed. Optimed, okay. What is the main ingredient in Optimed? ¿Cuál es el ingrediente principal en Optimed? So, turmeric is a food, right? Hay que recordar que el turmeric es una comida, es un alimento. In some diets, it's everywhere. Some countries have that in every meal. En algunas dietas, en algunos países, se comen turmeric en casi cada comida. It's also sold as a dietary supplement around the world. También se vende como suplemento alimenticio por todo el mundo. When we came and visited for the first time, David and Ryan, we said, this is just a turmeric product. What is exciting about La it? primera vez que venimos a visitar a David y Ryan y el equipo, pensamos, bueno, es otro producto de turmeric. O sea, no pudimos ver cuál era la ventaja. Again, in this product, they use the Psylocke and the Dexkey. Pero otra vez nos dimos cuenta de que se utiliza el sistema de entrega patentada que se llama Psylocke Dexkey, que hace que se absorba. So when you consume dietary supplements of turmeric, everybody else is digested in the stomach, and it does basically no good for you. Entonces, lo que nosotros hemos visto es casi todos los suplementos de turmeric o cúrcuma, cuando se come, pasa por sí, o sea, no se absorbe y uno no puede sacar beneficio de los suplementos. It's an $85 million a year supplement. Pero ese suplemento de turmeric y cúrcuma a nivel mundial es una suplemento que representa 85 millones al año, o sea, hay mucho turmeric que se vende. 99% of that turmeric is doing people no good. 99% de turmeric no les está haciendo nada para las personas que lo consuman. Turmeric is a powerful antioxidant. Turmeric, sin embargo, es un fuerte antioxidante. It's natural. Es natural. In the product Optimen, it reaches the part of the colon where it can be used by the body. Y en el producto Optimen, obviamente, llegue a la parte del cuerpo donde se necesita. One of the reasons that we suffer, again through our diet, is due to the inflammation it causes in our body. Y una de las razones por lo cual sufrimos y que hay muchos padecimientos tiene que ver con la inflamación que nos viene como consecuencia a nuestras dietas. Silent inflammation is something that you cannot feel or see. Inflamación silenciosa es algo que no se ve ni tampoco se siente. But I guarantee everyone who's had a sweet on this boat has developed some short-term
garantizo que cualquiera de ustedes que han comido algo de azúcar aquí en ese crucero, como resultado, desarrolló algo de inflamación como resultado. I'm not telling you to get rid of your sweets, No les estoy diciendo que hay que dejar de comer todo, but you have to realize that we are in a very inflamed state. pero hay que darse cuenta de que estamos en un estado sumamente inflamado. Inflammation is chronic, Inflamación es algo crónico and it's also acute. y también es muy específico. If I hurt my knee and fall or trip, Si lastimo mi rodillo y caigo o lo que sea, that will cause inflammation as well. eso produce inflamación. So, Optimen is for silent as well as acute inflammation, and it's the turmeric in it, it's the active ingredient. Optimen es para inflamación silenciosa, pero también para inflamación específica cuando se lastima. And again, if you're taking another turmeric product, it's not being absorbed. Y luego repito, si personas están comiendo o consumiendo otro producto de turmeric, no se está aprovechando. Y les explico que las moléculas curcuminoides son muy grandes y el sistema Zylac-Dex es un envuelto, por eso se absorbe. So we're going to move to the third of the trifecta. Entonces vamos a brincar a la tercera. This is also our first one. El primer producto. So it's not the last. O sea, no es el último, fue el primero. So when I speak to this product, I'm speaking to you about brand new research. Entonces, pero cuando hablo de este producto les voy a hablar de investigación nueva, actualizada. For those of you that were in Mexico City and Utah, you might have heard. Quizás algunos de ustedes que estuvieron en la Ciudad de México o en Utah, quizás escucharon algo de esto. NERF2 is activated by the products and ingredients within inside genomics. El NRP2 se activa en el ser humano, en el organismo, por los componentes que se contienen en genomics. It's a type of molecule that can recycle antioxidants. El NRP2 es una clase de molécula que puede reciclar, ¿recycle what? A reciclar antioxidantes dentro de la célula. For the brain, the number one antioxidant is glutathione. Por el cerebro, el antioxidante número uno es el glutatión. If your glutathione is not at a high enough level, your brain becomes more and more oxidized. That is associated with diseases like Alzheimer's disease. Si no trae suficiente glutatión en el cerebro, empieza a oxidarse y oxidación cerebral está ligado o asociado con enfermedades como Alzheimer's. As well as other causes of neurodegeneration. Y otras clases de degeneración neural. The reason that glutathione was dropped in the brain is because of the amount of exposure we get to an inflammatory diet, to toxins in the air and the water. Y la razón por la cual se quita o se reduce el glutatión en el cerebro tiene que ver con las toxinas en el agua y en el medio ambiente principalmente. Dr. Maroon, along with other scientists, are working on evaluating the amount of glutathione in the brain. Dr. Joe Marón y otros científicos ahora están trabajando en una investigación de cómo proteger el glutatión en el cerebro de las toxinas que se encuentran en el agua. We've discovered two things. Hemos descubierto dos cosas importantes. In those that have Alzheimer's disease, they have much lower levels of glutathione. Bueno, primeramente, en personas pacientes con Alzheimer's, Alzheimer's por supuesto tienen muy bajos niveles de glutatión. The second is those that drink alcohol or a lot of alcohol have lower levels of glutathione as well. Y segundo, personas que consumen mucho alcohol tienen niveles muy bajos de glutatión también.
Estoy bromeando. The most interesting came out just this morning. Dr. Burns communicated with me. That a lot of people have what's called brain fog associated with anesthesia. Y algo que se comunicó esta mañana conmigo, Dr. Joe Marón, que está viendo en ese estudio, es que personas que están saliendo de cirugías que tienen mucha anestesia, anestesia hace bajar la cantidad de glutatión también. So you've heard of the gases that they use to put you to sleep? You've heard of gases used to put you to sleep. Ustedes conocen los gases que se usan para que se duerme durante una operación o cirugía así. They tend to settle in the brain to make you unconscious. Obviamente lo que ellos hacen es ese control del cerebro para que tengas conciencia. They check the glutathione with a special MRI before surgery and after surgery when they use these gases. Checamos la cantidad de glutatión en el cerebro antes de entrar a cirugía antes de darles el gas y luego la cantidad con un MRI, es como radiografía del cerebro y luego lo checan después de la cirugía. The ones with the lowest level of glutathione in the brain had the more complaints of brain fog. Las personas que tenían mucho, no sé cómo decir, brain fog, tinieblas cerebrales, o sea, cuando no se puede enfocar mucho, no los escucho todos. No. Lagunas mentales. Niebla mental. Okay. Niebla. Entonces, ¿qué va a ser mi? Okay. I'm trying to translate brain fog. Okay. Okay. That's like a cool. Okay. Me hago entender brain fog. Okay. Niebla mental. Son las personas que tienen menos glutatión en el cerebro. Long-term COVID brain fog may also be linked, and that's the next study, the low glutathione level. Y otro estudio que estamos haciendo y estamos viendo que personas se refiere como COVID largo, tienen mucha niebla cerebral, eso también está asociada con muy poca glutatión en el cerebro. Long-term COVID is devastating many countries who suffer high levels of COVID infection. COVID largo ha sido algo bastante negativo para personas y la cantidad de glutatión que trae el cerebro. We haven't done the study yet, and we don't know how replacing glutathione may help that person, but perhaps it will. No hemos hecho la investigación todavía, pero lo vamos a hacer para saber cómo lo podemos ayudar a esos pacientes, a esas personas que han tenido COVID largo. Se refiere como COVID largo, long COVID en español, COVID de largo plazo que tiene efectos y que no se quitan. Sí. Well, I hope I'm sort of finishing up now, and I hope you understand this research is scientific research. It is not a belief system. These are either fact or false. Y al terminar, quiero que quizás todos entendamos algo. Lo que estoy explicando son hechos científicos. No está basado en mi creencia, está basado en las investigaciones y la ciencia. ¿Es verdad o no es verdad? So when you talk to people, you might sometimes hear, I don't believe that. Entonces, a veces ustedes al hablar con personas se van a escuchar a alguien que te diga, no te lo creo. These statements and studies which have been researched are fact. Pero esas investigaciones que estamos haciendo y que se están publicando son hechos. If we find out in 10 years with additional research things are different, then they're false. En 10 años más, cuando se descubre otra cosa, o sea, van a haber más comprensión. They might have. So the bottom line is, when we speak to you, we speak about the facts that we see in our research. Entonces, cuando yo les hablo de eso, nada más estoy compartiendo los hechos que yo estoy viendo en nuestra investigación. And we believe it is very strong. Y nosotros
sabemos y creemos que es muy fuerte esas investigaciones. And we would not be part of you unless we felt it was strong. Y yo, Marón y yo tampoco estaríamos o formaríamos parte de ustedes si no creemos y no sabíamos que lo que ustedes manejan es algo sumamente fuerte. Ok, gracias. Un fuerte aplauso para el doctor.